gusto y un placer estar nuevamente con vosotros. Como saben, cada mes disfruto muchísimo estar con vosotros, de vuestra compañía, ¿vale? Vamos a empezar con esta charla y antes de nada quiero empezar con una actividad dirigida, guiada, ¿vale? Os voy a pedir que primero hagáis contacto con el sitio donde estáis, ¿vale? Con la silla donde están sentados, sentadas, ¿vale? Sentir bien el sitio en donde cada uno de vosotros nos encontramos en este momento. Un poquito más fuerte. A ver, quizá ahí se me escucha mejor. ¿Ahí? ¿Mejor? ¿Sí? Vale. Contactar con la silla donde estáis sentados, ¿vale? El sitio donde estamos. Y desde este contacto os voy a pedir por favor que cerréis los ojos, ¿vale? Y empecemos a respirar unas 3 respiraciones muy profundas, ¿vale? Si no, quien quiera cerrar los ojos los puede cerrar, si yo no me siento cómodo o cómoda cerrando los ojos, pero sí es importante que contacte, que conecte en donde estoy, ¿vale? Que esté cómodamente sentada, sentado, con los pies bien apoyados al suelo, ¿vale? Que mis brazos estén cómodos, que no sienta ningún tipo de presión, ¿vale? Relajo hombros, relajo brazos, relajo piernas, ¿vale? Y ahora os voy a pedir que viajéis en vuestra mente, en vuestra imaginación y vayáis a un sitio que anteriormente han conocido. No sé, puede ser el sitio que vosotros queráis. Puede ser una playa, puede ser la montaña, la sierra, e incluso también, fijaros que puede ser el sofá que tienen tan cómodo en vuestro salón de la casa, ¿vale? Os voy a dar un minuto para que conecten con esa imagen que están creando dentro de sus cabezas. Ya os digo que puede ser un paisaje o puede ser una misma habitación de vuestra casa, ¿vale? Estamos en ese momento ahí, en el sitio en donde cada uno de vosotros está. Tratar de sentir la temperatura del aire. En ese sitio estáis solos, vosotros solos, no hay nadie alrededor, pero sentir la temperatura del aire, sentir vuestro cuerpo, sentir vuestra respiración, escuchar el silencio, ese silencio que reconforta, ese silencio que evoca paz. No hay ruido, no hay molestia de nada. Y para las personas que habéis o que estáis en una montaña, en la playa, caminar un poco. Incluso también los que estáis cómodamente en el sofá de casa, levantaros de ese sillón y caminar alrededor de vuestra casa, tranquilamente. Ver las paredes, ver los árboles, ver el mar. Y dejar que ese sitio os llene de paz, os llene de tranquilidad. Sentir el sitio donde cada uno de vosotros ha decidido ir, que es un sitio seguro. Vale. La manera en que yo tengo de hacer mío ese sitio de paz y de tranquilidad, haré 3 respiraciones profundas y trataré, en cuanto las esté haciendo, como si quisiera meter ese sitio dentro de mí, ese sitio de confort, ese sitio de seguridad, ¿vale? Cada uno de vosotros a su ritmo, a su aire, pero hagáis 3 respiraciones profundas, ¿vale? Muy bien. Cuando se sientan preparados, preparadas, abrir los ojos, poco a poco. Muy bien, fenomenal. ¿Alguien me puede levantar la mano si se encontró mal en esta dinámica? ¿Alguien que haya sufrido la dinámica?
que lo haya pasado mal? ¿Alguien podría levantar la mano si se sintieron tranquilos, en paz, reconfortados? Muy bien, fenomenal, fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues vamos al tema, ¿vale? Transformando la soledad. Y fijaros, ya saben que yo siempre busco imágenes alusivas al tema. ¿Qué tenemos por ahí? Pues un terreno desértico, pero una flor en medio del desierto, ¿cierto? Vamos a ver, mi objetivo, como en las charlas pasadas, pues es daros estrategias y herramientas para que al final del día vosotros lo puedan llevar a cabo y puedan encontrar, en este caso, ese florecer aún en terrenos muy, muy desérticos, ¿vale? Entonces, el objetivo es eso, que florezcamos. ¿Qué es la soledad? Bueno, vamos a empezar a verlo de manera general, de manera global, y poco a poco a lo largo de la charla vamos a ir identificando y reconociendo que hay muchos tipos de soledad y que viene bien saber estos tipos de soledad, porque entonces lo que me va a permitir hacer es que el concepto de soledad, cuando yo la sienta, no la voy a sentir tan apabullante, tan amenazadora, porque entonces voy a poder identificar que quizá es solamente un tipo muy específico de soledad que estoy sintiendo, y no estoy sintiendo la soledad como algo grande, como algo que me tira, que me cae, ¿vale? Ahí. Vale, pues acá tenemos una definición, ¿no? La soledad es un sentimiento que se manifiesta no solo en personas mayores, como bien lo decía Lola, sino que puede ser sentido por todas las personas a cualquier edad, y que a veces, cuando es buscada por la propia persona, puede ser positiva, como el ejercicio de esta dinámica que acabamos de hacer hace unos minutos. Eso es una situación de soledad buscada. Es una situación en donde la mayoría de vosotros habéis levantado la mano y habéis acordado, ¿no?, que habéis estado cómodos. Entonces, el día de hoy, pues eso, aprenderemos cómo transformarla, y transformándola, pues vamos a encontrar que es un sentimiento reconfortante, ¿no? Porque la realidad es que ¿quién no necesita a veces o la busca, ¿no?, o estos espacios propios de soledad para sentirse a gusto, para reflexionar y para desarrollar también? Con los espacios de soledad podemos desarrollar distintas aficiones como la lectura, la escritura, el dibujo, la poesía, ¿no? Hay una serie de elementos que nos van a permitir muchísimo más que esas habilidades o que esas facultades florezcan en un estado de soledad buscada, ¿vale? Ok, pero antes resulta necesario hablar un poco más de ese sentimiento de soledad, ¿no?, de ese sentimiento que nos incomoda, hacer una diferencia entre soledad no deseada y soledad, tipos de soledad y sentimiento de soledad. Vamos allá. El ser humano es un ser social, ¿vale? Desde que nacemos, ¿no? Muchos de nosotros, ya en charlas anteriores he dicho que muchos posiblemente no hayan tenido hijos, pero todos hemos sido hijos, ¿no? Todos los que estamos aquí hemos tenido padre y madre. Entonces, el ser humano, pues como seres humanos somos seres sociales, y desde que nacemos estamos acompañados. Nosotros como bebés humanos perecemos, morimos si no tenemos esa compañía, ¿cierto? Estamos necesitados de permanecer en contacto con otros. El sentimiento de soledad es el resultado de esa necesidad. Ese sentimiento que me aplasta es el que se va de alguna u otra manera desarrollando de esa dependencia, ¿vale? Que yo necesito a un otro para sentirme, que yo necesito a un otro para poder ser, que yo necesito a un otro para poder existir,
¿vale? Pero en la medida en que vamos creciendo, vamos aprendiendo a relacionarnos con otras personas y vamos aprendiendo también que esas figuras de cuidado y de protección primarias no siempre están disponibles y no siempre van a estar disponibles, ¿vale? Entonces es algo que vamos aprendiendo, que nos toca aprender a lo largo del desarrollo, ¿sí? El sentimiento de soledad no solo tiene consecuencias a nivel psicológico. Mira, la Universidad de Ohio demostró que las personas con sentimientos de soledad producen una mayor cantidad de proteínas vinculadas a la inflamación, y esas proteínas son las responsables de la aparición de enfermedades como la diabetes, y otros estudios confirman la relación de la soledad, pues evidentemente con una muerte temprana. Entonces, cuando la carencia de la compañía se le suma ese sentido subjetivo de soledad, de estar solo, del no tener a nadie, de tristeza, de vacío, entonces estamos hablando de soledad no deseada, ¿vale? Que es el que tenemos acá. ¿Qué va a suceder? Pues por el sentimiento de soledad no deseada va a acarrear gran sensación de vulnerabilidad e incluso aislamiento, y también va a generar importantes impactos en la salud, ¿vale? En esta situación de aislamiento repercute no solo en el estilo de vida, sino también y de manera significativa en el bienestar psicológico, desembocando también en problemas de hostilidad, de resentimiento, de depresión, de angustia, de ira. Estas situaciones, estas emociones, evidentemente van a producir cambios a nivel físico que van a tener repercusiones negativas en nuestro organismo, ¿no? Entonces, muchas veces podemos sentirnos solos, podemos tener ese sentimiento de soledad por esta dependencia de otras personas y estar anclados a este sentimiento de soledad no deseada, ¿vale? Y yo me puedo sentir tanto triste como enfadado, como irritable, y puedo ser hostil, y puedo ir desarrollando conductas o teniendo manifestaciones que al final del día no me estoy dando cuenta de manera inconsciente que estoy alejando, que algo puedo estar haciendo. En lugar de que las personas se acerquen a mí, puedo estar haciendo algo para alejarlas, ¿vale? Entonces es importante ver estas dos situaciones. Ok, las causas, vamos a ver las causas de la soledad no deseada, ¿vale? Evidentemente ya sabemos que a lo largo de los años los cambios en las dinámicas familiares, la sociedad, ¿no? Las bajas pensiones, esta lista que tengo yo acá, las pérdidas familiares, que pueden ser desde familiares, amistosas o laborales, ¿no? Todos estos factores sociales han aumentado y van en incremento de la soledad no deseada. Puede ser, ¿no?, los cambios en las dinámicas familiares, pues como por ejemplo el incremento de hogares unipersonales, uniparentales, nuevos tipos de familia, ¿no? Seguramente a muchos de vosotros pues os tocó que cuando erais jóvenes sus abuelos vivían en vuestras casas, cosa que ya no es lo habitual, ¿no? Porque la sociedad ha generado importantes cambios a nivel familiar. Entonces, mirar que es un factor social que puede engrosar o no, ¿vale? Depende de la lectura y depende del manejo y de la gestión que uno mismo le vaya dando. La necesidad de trabajar también quizá provocó en muchas familias que se trasladaran del pueblo, ¿no?, a que dejaran el pueblo y que se vinieran a Madrid. Entonces esos lazos, esos vínculos, pues de alguna u otra manera por cuestiones laborales se han cortado. Hay una baja natalidad también a lo largo de los años, el descenso de la natalidad es importante, el tener hijos ya se piensa, antes quizá pues era lo que tocaba o era lo que la gente comúnmente hacía, ahora ya las mujeres lo piensan, ¿no? Lo piensan un poco más antes de tener hijos. La mujer ya no solo trabaja en casa,
el paro y la precariedad en el empleo, las bajas pensiones, en fin, puedo yo enumerar y seguro que vosotros pueden hacer también una lista inmensa de factores sociales que han repercutido de manera importante para encontrarnos de frente a esta soledad no deseada, ¿no? La frenética vida en las grandes ciudades y la tendencia pues a las relaciones que sean un poco menos duraderas, ¿vale? Ok, mirar, algunas vivencias pueden tener, y es importante, quiero recalcar esta palabra, vivencias que pueden tener graves consecuencias emocionales si no se gestionan de manera adecuada. Vivencias o sentimientos, ¿vale? Y aquí ya encontramos este vínculo que yo hablaba al principio de la soledad desde el punto de vista subjetivo, ¿vale? Porque hay un factor social, que es el que acabo de mencionar hace un momento, pero también existen vivencias personales que de alguna u otra manera me van a marcar más o menos de acuerdo a cómo yo gestione o de acuerdo a cómo me enseñaron a gestionar ciertas cosas o como yo he aprendido, ¿vale? Que son, vale. Fijaros, el síndrome del nido vacío, unas relaciones familiares pobres, la muerte del cónyuge, la salida del mercado laboral, la falta de actividades placenteras y los prejuicios. Todas estas vivencias las han tenido la mayoría de vosotros seguramente, por lo menos el síndrome, quienes han tenido hijos, han experimentado el síndrome del nido vacío, ¿no? Y entonces evidentemente uno empieza a perder el sentido de, ¿no? Los hijos se van de casa y ¿qué? ¿Dejo de ser madre? ¿Dejo de ser padre? Es como si me quitaran un rol, ¿vale? Y entonces me quitan un rol y se instaura una parte de soledad en ese sentido. Unas relaciones familiares pobres, porque bueno, de alguna u otra manera también los cambios en las dinámicas familiares pues nos han llevado a eso, ¿no? Los hijos viven su vida, van un poco a su aire, la gran pandemia que está un poco menos vigente, pero vamos, eso ha sido una situación que nos ha repercutido de manera muy significativa a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, sin duda. Y que también la pandemia ha incidido de manera importante en que estas relaciones familiares se vayan empobreciendo. ¿Por qué? Porque hay una parte real, ha habido una parte real en donde la enfermedad, el COVID, el contacto, pues mejor me alejo, mejor te voy a proteger estando lejos de ti, porque no quiero transmitirte una enfermedad que al final pues pueda acabar mal, ¿vale? Entonces esto es algo que ha estado muy presente. La muerte del cónyuge en algunos casos, la salida del mercado laboral, que eso también da sentido a la vida. Y cuando yo he sido una persona que se ha dedicado a trabajar y nada más que a trabajar, pues evidentemente cuando llega la jubilación pierdo ese sentido, pierdo ese rol, ¿vale? La falta de actividades placenteras, ¿no? Porque bueno, hay muchas personas que van mecanizando esta situación de trabajo, familia, los hijos se van de casa, dejo de trabajar y no tienen la posibilidad de plantearse que después de la jubilación hay cosas también por hacer, hay oportunidades por hacer aún. Todavía no hay edades para dejar de aprender, ¿me explico? Hay muchas personas que se limitan y pues se cruzan un poco de brazos y piensan que no pueden hacer más nada. Y los prejuicios en el sentido de no sé, ciertas creencias de pensar que cierta persona es de determinada manera, que yo no tengo temas de conversación, que me cuesta relacionarme con los demás, en fin, que no compartimos los mismos gustos. Entonces, toda esa serie de ideas, toda esa serie de prejuicios que yo voy montando en mi cabeza son limitantes que yo me estoy poniendo de cara a esto. Y evidentemente estas vivencias pues van a incidir de manera negativa y seguramente van a
encadenar una soledad no deseada, ¿vale? Luego hay crisis asociadas al envejecimiento. Hasta aquí el panorama parece muy desalentador, ¿verdad? Pero no os preocupéis, que ya sabemos que después de dar un pequeño estudio, ¿no? Un pequeño bagaje de todo lo que puede acontecer a nivel social, a nivel personal, de los planteamientos, pues se trata de hacer el cambio, hacer esa transformación, de ahí el título, ¿vale? Tenemos este panorama que ya todo el mundo más o menos lo domina o lo conoce, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo transformarlo, cómo darle la vuelta. Mirad, hay unas crisis asociadas al envejecimiento, que es de crisis de identidad, crisis de autonomía y crisis de pertenencia. La crisis de identidad, evidentemente, está vinculada con los roles que voy perdiendo, ¿vale? La crisis de autonomía, dada por el deterioro del organismo a medida que ganamos años, que eso una persona me hizo como el hincapié, ¿no? De que hay personas, quizá a vosotros o a vosotras les pase, ¿no? Que la palabra de me hago mayor no nos gusta mucho, a algunos de vosotros, ¿no? O el envejecimiento tampoco como que nos gusta mucho. Entonces, cuando yo he dicho a medida que ganamos años, se me quedó viendo una persona un día y me dijo, hombre, me gusta eso, me gusta más que a medida que me hago mayor. Entonces, es un cambio, recordar que yo en las charlas siempre os digo que cuidar e identificar muy bien el lenguaje que utilizamos, porque las palabras pesan y las palabras tienen un significado. No es lo mismo decir a medida que me hago mayor a medida que gano años. Ya estoy implementando la palabra de ganancia, porque efectivamente puedo ganar, puedo seguir ganando cosas distintas a cuando era joven, sí, pero tengo que ir reestructurando, ¿vale? Entonces la crisis de autonomía, que bueno, tengo que ir aceptando este deterioro del organismo, pero en lugar de pararme a pensar lo que no, pues tengo que parar a pensarme en lo que sí todavía, ¿vale? De manera paulatina quizá. Y bueno, focalizo, o sea, si me voy a dar una crisis de autonomía, si focalizo en mis limitaciones en lugar de focalizar en lo que todavía sí. Y la crisis de pertenencia, evidentemente experimentada por la pérdida de roles, por la pérdida de grupos sociales, del empleo, en fin, todo eso es lo que, esas serían las crisis asociadas al envejecimiento. Pero aquí viene la buena noticia. Fijaros bien, según Erik Erikson, un psicólogo del desarrollo psicosocial, él planteaba que había ciertos escalones en los que el ser humano tenía que ir subiendo, ¿vale? Y él planteaba ciertas situaciones en las que si el ser humano se quedaba estancado en una crisis, ¿vale? Pues lo iba a pasar verdaderamente mal, pero por el contrario, esas crisis podían tener oportunidades. Con lo cual nosotros estamos ¿en cuál escalón? ¿En cuál escalón estamos ya? A ver, ¿en el de hasta abajo? ¿En el marcado como rosita? No. No, ¿verdad? Estamos ya en el escalón dorado, ¿vale? ¿Sí? En el escalón amarillo y en el escalón dorado. Y entonces, es que no sé si se alcanza a ver bien. Sí, ¿no? Bueno, se los leo. El escalón amarillo es generatividad contra estancamiento, ¿vale? Que es como la etapa en donde pues sigo laboralmente productivo, quizás, o tengo la crisis en donde no encuentro más nada, ¿sí? Y entonces tengo una crisis en donde pues ya no tengo ideas, no tengo creatividad, no tengo nuevos planteamientos. Y el escalón dorado es la integridad contra la desesperación. Es decir, según Erik Erikson, las personas que llegan a este escalón sintiéndose satisfechos con la vida, como la llevaron, los logros que alcanzaron, sintiéndose íntegros con esas experiencias, están del otro lado. Pero también puede haber esta crisis que puede ser la desesperación en donde yo me replanteé que quizá lo que haya hecho
todo el tiempo hacia atrás no tiene ningún sentido. Si yo tengo ese planteamiento dentro de mí, lo más probable es que entre en esa crisis de desesperación, porque no voy a encontrar sentido ya a nada, ni a mi vida. ¿Me explico? Entonces, tenemos que ir venciendo estas crisis de desarrollo. ¿Vale? Ahí. Ok, vamos a hablar ahora de los tipos de soledad. ¿Vale? Ay, perdonar. Vale. Los tipos de soledad. ¿Sabíais? Bueno, vamos a ver varios tipos y esto nos va a ayudar, lo que decía yo al principio, a identificar que posiblemente la soledad que yo esté experimentando es un tipo y no la soledad en general como algo total y absolutamente devastador, ¿vale? La soledad existencial es como la soledad filosófica, ¿no? Es una soledad en donde nos preguntamos quiénes somos, ¿no? Aparte de tener un nombre o un título o una profesión, o haber tenido una profesión o haber sido madre de o padre de, ¿no? ¿Quién soy? O sea, ¿quién soy? ¿Soy Vanessa? ¿Soy hija de? ¿Soy hermana de? ¿Sí? Es como una crisis un poco filosófica y este tipo de soledad es más bien experimentada en la adolescencia o en la juventud, ¿no? Que bueno, no exime, ¿no? Porque hay muchas personas adultas de 50 años que tienen este tipo de crisis, que experimentan este tipo de soledad, en donde pues se preguntan de pronto ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Sí? Y bueno, como respuesta, deciros que este tipo de soledad, la existencial, pues es importante considerar que somos nuestros hábitos, nuestras insateces, ¿no? Insateces mentales, la cháchara interminable que tiene lugar en nuestra mente, todo eso somos. Es decir, somos efectivamente una persona con un nombre, con una familia, con unas raíces, con una profesión, con un trabajo, ¿vale? Pero también somos todo aquello que yo me meto en la cabeza y que le estoy dando al tarro una y más vueltas. Eso también forma parte de nosotros. Y eso es lo que es importante empezar a gestionar y a transformar, ¿vale? La soledad existencial hace referencia a una sensación de vacío, de no tener nada. No es exactamente la desesperación, sino es una sensación como de frustración. Seguramente pues, vosotros conocéis ese sentimiento. Todos hemos pasado por él en algún momento de nuestra vida y, como decía, es como más focalizada en la adolescencia. Y ocurre porque pues cuando nacemos vas adoptando unos roles, unas creencias impuestas y pues muchas veces no eres libre de elegir tu pensamiento, pero ya a estas alturas, yo creo que aquí todos los presentes sí somos libres de elegir nuestros pensamientos. Entonces este tipo de soledad puede invadirte. Se trata de una emoción que se mezcla con la duda existencial, ¿no? Un poco más filosófica, de ¿para qué vienes a vivir? ¿Cuál es el sentido de tu vida en este momento? ¿Vale? Pero esa pregunta de ¿para qué estoy aquí? Es lo que justo te conecta con otras personas, ¿vale? La soledad emocional. Bueno, la soledad emocional es aquella, aquí me voy a detener un poquito más porque me parece a mí que gran parte de la soledad no deseada es la base de la soledad no deseada. Gran parte de ella, no estoy diciendo toda, ¿vale? Pero gran parte de ella puede deberse a este tipo de soledad, a la soledad emocional. Fijaros, la soledad emocional es aquella que surge al proyectar en otros grandes apegos, ¿vale? Altas expectativas y esperanzas. Y es el resultado de un sentimiento de vacío cuando estas relaciones terminan, ya sea porque nos separamos, porque nos divorciamos o porque la persona ha fallecido. Es decir, hay situaciones en las que yo me siento enganchada o enganchado todavía
pues al rol de padre, al rol de madre, y entonces al ya tener el nido vacío, pues evidentemente voy a tener una soledad emocional muy, muy importante. Y puedo ir haciendo inconscientemente ciertas conductas de no dejar crecer a nuestros hijos, ¿no? Y esas conductas inconscientes pueden también repercutir de manera negativa en mí. Personas que viven con el hijo ya adulto, pero que pues de alguna u otra manera están muy afianzados o afianzadas a su rol de madre, que siguen haciendo muchas cosas por él y por ella, y ahí lo que están haciendo es, en lugar de fomentar que esa persona salga, que esa persona se haga responsable, lo que están fomentando es que esa persona se mantenga, cuando no es sano que se mantenga. Hay un factor social, sí, el factor de la precariedad laboral, el factor del paro, el factor de N factores sociales, que son reales y verdaderos, sí, pero también hay muchas otras cosas que es importante pararnos a pensar y identificar de qué actitudes o conductas estoy llevando yo a cabo para quedarme en ese rol de madre y en ese rol de padre, ¿vale? Y que están incidiendo de manera negativa. Eso con respecto a los hijos. Ahora, con respecto a la muerte del cónyuge, es normal pasar por un proceso de duelo. Pero como decía yo al principio, en este tipo de soledad emocional, es fundamental identificar que muchas veces estamos idealizando no solamente a las personas, a las circunstancias de la vida, ¿no? Yo idealizo es que cuando yo era joven, lo mar de bien que me lo pasaba. Es que cuando yo trabajaba, lo mar de bien, y no había problemas, claro que lo sabía, pero uno se va quedando enganchado a esas ideas, a esas idealizaciones. Y ese tipo de situaciones, en lugar de permitirme avanzar, estoy viendo solamente una parte. Estoy viendo solamente la parte que más me duele, porque la persona, pues desgraciadamente, mi pareja posiblemente se ha muerto. Y esa persona que se ha muerto, mi pareja, ha dejado un gran vacío. Claro que lo ha dejado. Evidentemente lo ha dejado, pero va a ser muchísimo más de peso si yo solo pienso en las cosas maravillosas, excelentes que esa persona ya no tengo. ¿Me explico? Eso forma parte de una idealización. Las idealizaciones son muy perjudiciales. Lo que me va a poder ayudar a elevar el proceso de duelo, ¿vale?, es darme cuenta que sí, que era una buena persona, pero que también tenía ciertas situaciones que no me gustaban. Todos tenemos virtudes y defectos. Entonces, en la medida en que yo vaya viendo el todo, es la medida en la que yo podré ir superando esas situaciones, ¿vale? Si yo voy idealizando, entonces pongo la responsabilidad, llega directamente y únicamente al otro, en donde el otro me hacía feliz, en donde el otro me hacía sentir feliz, en donde el otro daba sentido a mi vida, en donde si el otro ya no está, todo eso no está en mí, cuando esto no es así. Y eso se forma a partir de una idealización. Y pensar de verdad, pensar en cualquier relación que tenemos, de madres, de hermanos, de padres, de hijos, siempre tendemos a idealizar más de lo que la realidad es. Y cuando esa relación por alguna circunstancia se ve truncada, es un sentimiento de verdad de soledad emocional. ¿Vale? Entonces, cuidado con las idealizaciones. Ok, la soledad. Vale, antes de la transitoria, decía yo que no solamente idealizamos a las personas, ¿no? También idealizamos a las situaciones o a los lugares, y eso
Eso lo puedo explicar, por ejemplo, porque cuando estábamos con nuestros hijos o cuando estábamos con un amigo, con una amiga o con nuestra pareja, íbamos a ciertos lugares y esos lugares de alguna u otra manera los vamos también matizando o maquillando muy fuertemente y vemos esos lugares como mágicos, ¿no? Como celestiales. O sea, el lugar, yo qué sé, compartía ir al cine con mi pareja y cuando iba al cine, ¡guau! Es que el cine era la caña, ¿no? O sea, era una cosa espectacular. O compartíamos ir al teatro, ¡guau! Es que las obras de teatro que veía eran espectaculares. Y cuando esa persona, por alguna circunstancia, ya no está con nosotros, el cine, el teatro, el restaurante, es como si se tornaran grises. Es como si ese sitio dejara de tener color y se viera todo en blanco y negro. ¿A que sí pasa eso? Pero mirar, el sitio sigue siendo igual que antes. Lo que sucede es que nosotros le ponemos un valor añadido emocional, pero el sitio, el cine es el cine, el teatro es el teatro. Lo que sucede es que lo hemos bañado de la emoción que tuvimos en ese momento por la persona con la que compartimos. Pero entonces acá viene muy bien identificar que ese sitio que me acogió, que ese sitio en el que disfruté cuando iba con fulano o con mengano o con cualquier persona y ahora ya no voy con esa persona, ese sitio también me puede volver a recoger, también me puede volver a generar ese placer, ¿sí? También me puede provocar, me puede proporcionar pues dicha, el cine, el teatro, el restaurante, la comida puede ser igual o mejor de buena, por ejemplo, ¿vale? Entonces se trata de recuperar esa situación. Ok, la soledad transitoria, o sea, la soledad emocional, ya os digo que es tema para largo. La soledad transitoria es una novedad, ¿no? Es un nuevo tipo de soledad. Es experimentada, por ejemplo, bueno, pues cuando nos mudamos, puede ser experimentada cuando nos mudamos, cuando dejamos el pueblo, cuando habíamos dejado nuestra casa, cuando dejamos de trabajar también, ¿no? Cuando regresamos de vacaciones, cuando esto se experimenta también, ¿no? Cuando nos la pasamos también en el pueblo o en la playa y regresamos a nuestra rutina, cómo duele, ¿no? Hay ciertas circunstancias que duele, pues estamos experimentando, que sepan que experimentamos o estamos experimentando en ese lapso de tiempo una soledad transitoria, ¿vale? ¿A qué se experimenta, Lola? Entonces, es importante que para que ese sentimiento no se cronifique, pues importante adoptar conductas hacia el mismo, ¿no? Como por ejemplo, pues producir nuevas o buscar nuevas aficiones, retomar antiguas, apuntarse a algún deporte, no sé, ¿no? O simple y sencillamente regresar a nuestra rutina con ganas de regresar a nuestra rutina, porque al final del día la rutina también pues es un espacio de confort. La soledad crónica. Vale. La soledad, fijaros, la soledad es un buen lugar para encontrarse, pero muy malo para quedarse, ¿vale? En la dinámica que yo os guié al principio, en ese pequeño ejercicio os estabais encontrando, ¿vale? Pero hay que tener periodos para encontrarse, ¿sí? No hay que quedarse, no hay que permanecer ahí, hay que saber estar, ¿vale? Este tipo de soledad se caracteriza porque no depende de un contexto ni de una situación concreta, sino que esta soledad pues se va adueñando de ti. Esto ocurre cuando tienes la incapacidad de conectarte con otras personas a nivel profundo, y esto se va dando también por estar tan arraigados con nuestros prejuicios. En la medida en que yo estoy limitándome en pensar en que puedo tener un tema de conversación, en la medida en que dejo de criticar un poco a la persona que tengo enfrente y demás, en la medida en que me abro, evidentemente voy a poder conectar con otras personas a nivel profundo, ¿vale? Cuando además siempre tienes presente un sentimiento muy grande de aislamiento
independientemente de dónde estés o con quién estés, ¿no? Por ejemplo, podemos estar en una cena rodeado de personas y sentirnos completa y absolutamente solos. O sea, porque ya llegamos a un punto en el que ninguna circunstancia, ninguna situación, ninguna compañía, ninguna persona, ¿vale? Va a ser capaz como de, voy a poder ser capaz de compartir ese espacio con esa persona. Yo estoy hablando de una soledad crónica, ¿vale? Entonces, cuidado, porque la soledad, si yo permanezco mucho tiempo con una soledad emocional, la soledad emocional puede convertirse en crónica, ¿vale? Y cuando estoy ante una soledad crónica, como os decía, ya es una situación en donde es un aislamiento, es una soledad evidentemente no deseada, es una situación en la que me voy a sentir completa y absolutamente vulnerable, ¿vale? Es como si viviésemos en una burbuja y nadie, absolutamente nadie, haciendo lo que malabares, no pueden acceder a esa burbuja. ¿Por qué? Porque estamos cerrados, es una burbuja completa y absolutamente hermética. Entonces, por más que me digan, que me hagan, que me inviten, que no, mi mente ya se ha hecho tan rígida que esa burbuja se ha cerrado, ¿vale? Y esto evidentemente va a tener efectos muy, muy nocivos para la salud a nivel físico y evidentemente a nivel psicológico. Este tipo de aislamiento, si se perpetúa en el tiempo, manteniéndose en diferentes ámbitos de tu vida, pues no significa tampoco, no es tan feo el escenario, ¿no? O sea, no significa que nunca vaya a desaparecer. Es decir, sí, claro que se puede trabajar, pero evidentemente requerirá pues constancia, requerirá apoyo profesional, en fin, o sea, aquí es importante deciros eso, ¿vale? Personas que vosotros, espero que muy pocos de aquí conozcan a una persona con una soledad crónica, ¿vale? Esa persona pues no está, que tiene cura, digamos, ¿vale? Se puede trabajar. Y por último, vamos a ir cambiando ya el tono de esta charla, pues hay una soledad positiva. Solo se puede ser uno mismo mientras está solo, ¿no? Entonces, quien no ama la soledad, tampoco ama la libertad. Pues únicamente si se está solo, se es libre. Esta es una frase que me encontré por ahí. Y luego también compartiros una frase de Arthur Schopenhauer, que hablamos de soledad positiva cuando te reencuentras contigo mismo, cuando no hay carencia ni ausencia de algo. Cuando estás solo pero te sientes completo, es aquella que te permite descubrir quién eres. Es una soledad voluntaria, la que tú eliges. Y luego por acá tengo un apunte, la Revista Internacional de Envejecimiento y Vida Posterior, ¿no? En inglés International Journey of Aging and Later Life, publicó un artículo donde existía una sección titulada La posibilidad de la soledad positiva. Y esto me pareció interesante y por eso se los traje. Argumentó que la soledad, el silencio y la privacidad pueden verse como requisitos necesarios para numerosos beneficios: recuperar energía, conectarte con tus emociones, volverte más productivo, desarrollar independencia y disfrutar de las relaciones sociales. Entonces, aislarnos ocasionalmente es saludable. De hecho, deberíamos de hacerlo. Pero aislarnos, ¿cómo? ¿No? O sea, como os decía yo en alguna otra charla, hasta para comerse el coco hay que saber comerse el coco, ¿no? Pues lo mismo, para estar solo tenemos que saber estar solos, tenemos que saber conectar con nosotros mismos. Y hay ahora que estoy hablando de esto, se me viene a la mente, ¿no? Una anécdota de una amiga mía en la universidad, que le dijeron alguna vez, oye, se llama Aigul, oye Aigul, ¿vienes tú sola? No. Entonces se quedaron y sí, iba sola, ¿no? O sea, físicamente sola. No vengo sola. Entonces ahí a cuadros, ¿no? Se quedaron, está pirada ya la tía, ¿no?
No, no vengo sola, vengo con mi niña interior, con mi niña adolescente, con mi mujer adulta, ¿no? Entonces, a ver, es un poco quizá curioso este ejemplo que os pongo, pero si nosotros nos vemos como esta parte, ¿no? Hemos recorrido ya bastante camino, pero es verdad, las situaciones y las circunstancias y los aprendizajes que hemos adquirido desde que somos niños están en nosotros, forman parte de nosotros. Y una parte de nosotros también tenemos, o sea, esta frase de saca tu niño interior, quizá ya es muy trillada, o quizás no, se escucha y ¿eso qué es? Pues bueno, si la transformamos o si aprendemos a leerla de otra manera, ese niño interior, conectar con ese niño interior me va a posibilitar reírme más, me va a posibilitar volver a conectar con la creatividad, me va a posibilitar asombrarme de las cosas. La capacidad de asombramiento la perdemos conforme vamos ganando años, pero el niño está aquí adentro. El adolescente que sufrió y que no encontró sentido a su vida en algún momento también está aquí adentro. Ese adolescente que cuestionaba todo sigue siendo parte de mí. Es momento también de cuestionar, no porque yo tenga determinada edad ya no dejo de cuestionar o busco o puedo dejar de buscar explicaciones. No, ya también os he dicho que hay que ser críticos. La información que yo recibo, contrastarla. ¿De dónde viene? No nada más sentarme frente al televisor y venga, pues eso me lo dan. Ese es lo que me dice el telediario, pues venga, pues es el telediario. Y no creer, y no cuestionar, no contrastar información. Toda esa serie de conductas forman parte de esa rebeldía del adolescente, que están en vosotros, están en cada uno de nosotros. Entonces, a eso se refería mi amiga, y yo creo que es un ejemplo como bastante bien acertado. Entonces, la tarea para encontrar esta soledad positiva es ir reconectando con estas partes que tenemos dentro de nosotros, ¿vale? Ok, miedo y soledad. Vamos acá. Bueno, vamos a hablar un poco de los problemas que surgen en la calidad de vida a raíz del miedo a la soledad, que esto también es importante tocarlo, ¿no? Bueno, evidentemente la tristeza, la angustia, depresión, la baja autoestima, la desmotivación, la incertidumbre, ¿no? Todo, la ansiedad, pues son todos estos problemas que nos vamos a encontrar. ¿Y qué va a suceder? Pues que van a interferir en nuestro día a día, en nuestra toma de decisiones, porque me van a limitar, ¿vale? Me van a dejar sin la posibilidad de actuar. Vamos a empezar a distorsionar la realidad y de alguna u otra manera nos vamos a imposibilitar en esta cascada de pensamientos negativos, en este no parar, no vamos a dejar no parar de pensar en pensamientos irracionales, ¿vale? Entonces, otra condición que es importante que sepamos es que, bueno, todo el mundo tiene miedo y el miedo de alguna manera también es funcional, siempre y cuando lo sabemos manejar. Y es importante también tenerlos, pero a medida que crecemos nuestros temores cambian y el miedo a la soledad que siente un adulto pues puede ser equiparable al miedo de abandono que siente un niño, en diferentes escalas evidentemente, pero en los dos casos se tiene esa angustia provocada por algo imaginario, ¿vale? Si no aprendemos a controlar ese miedo, si lo hacemos nuestro, evidentemente nos va a invadir y nos va a traer pues tristeza, angustia, depresión, todo lo que está aquí apuntado, ¿ok? Entonces se trata de reestructurar el pensamiento irracional y automático y de encontrar los pensamientos alternativos, ¿no? Lo que yo os decía, bueno, pues estoy solo, me doy cuenta de ciertas situaciones que he acumulado en la vida, pues voy a usar las positivas a mi favor, ¿vale? Teniendo siempre en cuenta pues la historia de vida personal y muchas veces este miedo a la soledad está creado por nuestras propias historias de abandono, que también es importante. O sea, para yo poder transformar esta soledad es importante identificar y reconectar mi historia de vida, con mi historia de vida un poco. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Cuándo me he sentido abandonado? ¿Quién me ha abandonado?
¿Qué es el abandono? O sea, ser como muy analíticos en el lenguaje interior que usamos, ¿vale? ¿Qué experiencias de separación o de ruptura he vivido antes? Y de esas experiencias, ¿cuáles he gestionado bien y cuáles no he gestionado bien? Y de alguna u otra manera, ante una nueva circunstancia, esas previas le están haciendo sombra y están haciendo que aparezca, ¿vale? Entonces, en realidad los miedos se forman por un conjunto de factores evolutivos, ¿no? Ambientales, también esta parte de la pandemia nos tocó, ¿no? Nos sembró el miedo. Hay una parte social, en el miedo a la soledad, ¿no? Y bueno, que el humano sea un animal más dependiente, pues es un factor también de mucho valor, ¿no? O sea, quiero decir, hay situaciones ambientales, naturales, que de alguna u otra manera es importante tener en cuenta y aprender a gestionar. Ya decía yo, una historia de sentimientos constantes de abandono, la reducción de círculos sociales, en fin, ¿vale? Todo esto. Bueno, vamos a las estrategias y recursos para transformar la soledad no deseada. Vale. El síndrome del nido vacío, ¿con qué se transforma? Pues bueno, considerar que si perdí entre comillas un rol, o sea, quiero decir, aunque mis hijos se hayan ido de casa, sigo siendo madre, sigo siendo padre, ¿vale? Y que no, mi vida es de madre, o sea, soy un cúmulo de cosas, soy un cúmulo de roles, ¿vale? El hecho de que se haya ido no dejo de ser verdaderamente, ¿vale? Transformar esta imagen, ¿no? De no soy a medida que hago algo por la demás. Muchas personas plantean esto, ¿no? Soy a medida que hago más por los demás. No, esto no es así. Tú eres una persona íntegra, una persona con recursos, con habilidades y das a los demás. Pero lo que das a los demás no te hace ser tú mismo o tú misma, ¿vale? Unas relaciones familiares pobres, pues bueno, tener la posibilidad de mejorar y de encontrar otras relaciones o de invertir tiempo y de limar esas asperezas en mis relaciones familiares, por ejemplo, que he tenido conflictos, si se puede, ¿no? La muerte del cónyuge es la posibilidad también para crear una nueva vida. Se tiene un vacío, pero ese vacío se puede transformar en un espacio para otras cosas. La salida del mercado laboral, puedo plantearme nuevas cosas, nuevos retos, nuevos proyectos, una transformación. La falta de actividades placenteras, buscarlas, investigar, indagar, curiosidad, ¿vale? Y los prejuicios, pues reconocer los propios, evitar extraer conclusiones anticipadas ante un grupo de gente, ¿no? Que es de determinada manera. Viene muy bien ser empáticos y ser humildes, ¿no? Para paliar esos prejuicios. Vale, muy bien. También tenemos que echar mano de los recursos personales, los recursos familiares y los recursos sociales. Los recursos personales o individuales son lo que yo hago con lo que yo tengo, ¿vale? ¿Cómo me autorrealizo? La necesidad de aprender, ¿sí? En realidad somos los únicos que vamos a estar con nosotros toda la vida. Si no aprendemos a disfrutar de estar con nosotros mismos, pues hombre, un poco mal lo vamos a llevar. Yo creo que es momento de reconciliarnos. También tenemos mucha culpa, muchas vergüenzas, muchos rencores. Basta ya, digo yo, un poco bajar, parar la mente, ser un poco más benévolos con nosotros mismos, ¿no? En este sentido de echar mano de nuestros recursos personales, pues es en eso, o sea, quitarme sentimientos de culpa que nada me van a traer y verme en el espejo como en esa mirada pues de compasión, de humildad, de oye, al final del día somos nuestros mejores amigos, tenemos que ser nuestros mejores amigos, mejor dicho, pero si no nos soportamos,
Si todo el tiempo nos estamos machacando, imaginar que vosotros, ¿no?, tenéis un amigo delante y todo el tiempo le estáis recriminando algo, todo el tiempo estáis criticando algo, todo el tiempo estáis machacando a esa persona por lo bien, por lo mal, porque sí hizo, porque no hizo. Ese amigo, ¿cómo creéis que se sentirá? Fatal, ¿a que sí? Pues son las cosas que nosotros hacemos con nosotros mismos constantemente. Entonces es momento de reconciliarnos con nosotros mismos, y en la medida en que yo pueda reconciliarme conmigo misma, entonces encontraré una soledad positiva, ¿vale? Los recursos familiares, pues la nueva familia son los amigos, y en la medida en que yo me abra, tendré una nueva familia, pero también tengo que bajarle a los prejuicios y a mis ideas erróneas. Y los recursos sociales, pues evidentemente, este es un recurso social, el centro es un recurso social, pero aparte del centro hay muchas otras cosas que puedo explorar, ¿no? De hecho, aquí abajo está, nada más en la entrada, está un tablón de otros centros, de otras asociaciones, de mayores, que trabajan un montón de cosas, Cruz Roja, o sea, y muchas veces vosotros también tenéis en vuestras manos, les llega la información en su móvil y tenemos esto. Entonces, ser creativos, no creativos, ser participativos. Sí, está el COVID, yo sé que hay mucho miedo todavía, pero necesitan abrirse, chicos y chicas. Necesitan salir de casa, necesitan crear nuevos vínculos, necesitan estar informados. Y entonces, si yo tengo este folleto en mis manos, pues hombre, lo voy a leer, me voy a inscribir, que sí, que son muchas cosas por sorteo, que quizá en algunos entre, en algunos no entre, y bueno, porque no entre a Gloria Fuertes, o sea, me voy a quedar con los brazos cruzados y no voy a hacer nada. Pues no, me puedo ir a la Cruz Roja, o sea, quiero decir, hay tantos recursos en Madrid, tantos recursos en el pueblo, en Sanse, pero tengo que activarme, ¿vale? No estoy regañando a nadie, ¿eh? Que quede claro, que veo las caras alargadas y no es así. Vale, mirar, ya por último, que ya me estoy alargando, vamos a las 6, vale, vamos a... Vale, antes de esto, os voy a leer una cosa que me ha encantado. Se me escucha bien, ¿verdad? Todavía. Vale, fenomenal. Mirar, es una entrevista a Pablo de Ors, que fue por Gema Lendioro, de cómo para superar la ansiedad, el estrés, la tristeza, necesitamos volver a mirar hacia adentro. Ese es el título de la entrevista. Pablo, ¿vale? Pablo de Ors es un cura católico que nos habla de la necesidad de aprender a escucharnos a nosotros mismos, a aislarnos del ruido y atrevernos a mirar las sombras que nos rodean. Es nieto del pensador y ensayista Eugenio de Ors y autor del libro Biografía del Silencio. El silencio nos vuelca hacia el interior. Y le pregunta Gema, ¿qué nos pasa que estamos tan ansiosos y tristes? Contesta él, las enfermedades del ser humano son hoy, en mi opinión, 3. La culpa frente al pasado, el miedo frente al futuro y el apego ante el presente. La razón o causa de las 3 es la misma. Vivimos demasiado hacia afuera y muy poco hacia adentro, porque vivir hacia adentro nos atemoriza. Y parece más difícil lejos de la naturaleza. Todos los que vivimos en las grandes ciudades, ¿no?, aunque en distinta medida, somos víctimas de este triple cáncer. La única salida es, a mi parecer, fomentar una cultura de la interioridad, la que no parece una prioridad en nuestras instituciones. Hemos de aprender a vivir en el presente desde el ser, venciendo esas tentaciones permanentes que son el poder, el tener, el parecer. Para ello, la vía del silencio es claramente el camino. ¿Tanto necesitamos el silencio? Tanto, al menos, como la palabra, probablemente más. La respiración es un ritmo biológico doble. Inspirar y expirar. Vivimos solo expirando,
dando solo vértigos hacia afuera, pero también necesitamos inspirar, acoger, callar, para recibir lo que se nos ofrece. No sé si en 2, quizá en 3 es un número más bonito, yo lo veo así, dice él. Meditar es sencillo, lo difícil es querer meditar, es querer estar en silencio. En realidad todo está al alcance de la mano, es solo que no nos damos cuenta. Luego le pregunta, ¿el ego y la soberbia son los males del hombre contemporáneo? El hombre contemporáneo, sabemos muy poco de él, sabemos muy poco de nosotros mismos. Hemos de reconciliarnos con nuestro no saber, vivir serena y alegremente nuestra ignorancia. Es a eso a lo que conduce el estar en uno mismo. ¿Por qué es tan difícil permanecer en uno mismo? Porque no nos gustamos, porque no somos solo verdad, belleza y bien, como nos gustaría, sino también que somos codicia, ambición, vanidad, miedos. El silencio nos devuelve a nuestra patria y nos asusta darnos cuenta de que hemos vivido toda la vida como extranjeros. Por otra parte, tampoco es imprescindible estar en silencio más de media hora al día. Con ese tiempo es suficiente para hacer una estructura verdadera de nuestra vieja personalidad. ¿Algún consejo para conseguirlo? No se trata de ser un experto o un virtuoso. Basta con ser un aficionado al silencio. Basta con mirarnos con otros ojos y saber reconciliarnos con nosotros y perdonarnos por nuestros errores. No se trata de alcanzar la perfección formal, sino la pureza del corazón. No amamos lo perfecto, sino lo auténtico. La vida no es perfecta. Basta que estemos vivos y despiertos. El principal beneficio de estar con uno es que podemos acercarnos a los que realmente somos. Pues hasta aquí esto. Entonces, ¿me da tiempo? ¿Son y 5? Sí, ¿no? Vale. Vale, mirar. Bueno, antes de esto, ¿cómo está el cuerpo? ¿Bien? Vale. ¿La mente qué? La mente cargada. La mente cargada, sí, bueno, tratar de que todo esto vaya cayendo, ¿vale? Mirar, os voy a proponer 2 minutillos, ¿vale? Ahí en vuestro sitio, girarse un poco al lado que queráis, derecha, izquierda, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es hablar con el vecino o con la vecina de cualquiera de estos temas. Música, aficiones, acerca de vuestro lugar de nacimiento, de los lugares que han visitado, de libros que han leído, de experiencias laborables agradables, de películas, de museos, de teatro, en fin, de lo que queráis, siempre y cuando este tipo de circunstancias hayan sido positivas, ¿vale? Acá penas no se habla de, no, vamos a dejar las penas allá arriba conmigo para transformarlas y para gestionarlas, ¿vale? Vamos a hacer este pequeño ejercicio, 2 minutillos, coger a un vecino, de lo que queráis. A que os quedaron enganchados, a que queríais más. Estaba hablando con los demás. Aquí hay un montón de temas. Miren, si no me escuchan, si hay atrás no me escuchan, ya. No te preocupes, es broma, corazón. Que hay infinidad de temas fuera de catástrofes, fuera de temas dolorosos, que podemos hablar con el prójimo. Aquí hay muchas personas que no se conocen. Hay muchas personas que sí, quizá están sentadas con la persona, pues vienen acompañadas, ¿no? Son amigas, amigos, en fin. Pero hay muchas otras que no. Y ante este ejercicio guiado, digamos, ¿sí? Pues lo hicieron, fenomenal. Hay un montón de temas que podemos hablar. De eso se trata un poco, parte del taller que se va a poner en marcha, de eso se trata. De reactivar esas habilidades sociales y de generar y de construir nuevos vínculos, porque como os decía antes, la nueva familia son los amigos.
¿vale? Y así como podemos hablar de un montón de temas muchísimo muy positivos y podemos seguir aprendiendo muchas cosas del otro, del prójimo, pues también podemos generar, aprender y enseñar, ¿vale? Es un intercambio de ida y vuelta. Cualquier edad aprendemos y en cualquier edad podemos enseñar también. Grabaros eso en la cabeza, es muy importante, ¿vale? Entonces, mirar, para esta situación, para continuar con esta situación, va a haber el martes 29 de mayo, de marzo de este mes, otro taller que se llama Potenciar las fortalezas psicológicas frente a las dificultades y la soledad, ¿vale? Va a estar a cargo de Cristina Velasco, también es psicóloga y es profesora del CEU de San Pablo. Va a ser aquí en el centro de 5 a 6 y media en la biblioteca. ¿Es aforo limitado o son 15 personas? Apuntarse, no seáis indiferentes. Ya decía, como dije hace un momento, muchos recursos los hay, pero tengo que salirme, tengo que pararme, tengo que levantarme, tengo que mover las piernas, quitar esto del sofá, las estas del sofá, levantar, eso. Aquí en el centro. Sí. ¿Vale? Eso por un lado. Y por el otro, el taller de habilidades sociales se va a poner en marcha en abril. De la misma manera se van a poder apuntar acá. Y eso se trata. ¿Puedes repetir el tema del taller? Está aquí en el folleto, sí. Sí, está en el folleto de marzo, efectivamente. ¿Vale? Efectivamente. Y bueno, pues me despido de vosotros con esta pequeña reflexión que dice así: cuando comprenda que, esta sí es mía, no es de algún otro autor, cuando comprenda que aún en el terreno más desértico puedo florecer, me habré reconciliado con la soledad y seré capaz de transformarla. Esa es nuestra tarea, chicos y chicas, ¿vale? Podemos hacer muchas cosas. Gracias.